distintas maneras de presentarse. 30 años, hinchada, disminución de volumen, disnea progresiva, somnolencia progresiva. 180 de presión, soporosa, edema generalizado. Miren el volumen de orina, 100 mililitros en 24 horas. Estamos en el rango de anuria. El examen de orina, sí, muy característico. Lo hemos estado viendo estos exámenes de orina ya en los anteriores casos. Miren la creatinina 10, 200 de urea, hemoglobina 6, complemento disminuido, complemento C3, complemento C4, disminuidos. Un ANA positivo, un anti-DNA positivo, y no hay necesidad de que yo les diga que esta es una paciente con un diagnóstico que ya lo sabe. Pero miren desde la primera persona hasta esta, donde ya es una cosa, ya está en un hospital, este paciente está en una unidad de shock trauma, desde la primera persona que estaba caminando por la calle sin ninguna molestia, todas ellas con sus intermedios tienen enfermedades glomerulares. Entonces, si nosotros hablamos de la presentación clínica de enfermedades glomerulares, no podríamos hablar de una sola. Tendríamos que decir, las enfermedades glomerulares tienen distintas maneras de presentarse. La primera tendrá lo que nosotros vemos por acá por la derecha, anomalías urinarias asintomáticas, que había hematíes, había leucocitos en la orina, había cilindros, no había nada más. Era una enfermedad glomerular. La otra paciente con proteína 6000, solo eso, es un síndrome nefrótico, con todas sus características. Después le adicionamos colesterol, le adicionamos triglicéridos, le adicionamos albúmina en sangre. Lo adicionamos todo eso y vamos constituyendo el síndrome nefrótico. Pero es una manifestación de una enfermedad glomerular. Lo adicionamos hematuria, pero no cualquier hematuria, sino una hematuria glomerular, que se caracteriza por hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, o hematíes crenados, o hematíes deformes, junto con cilindros hemáticos, es la característica del síndrome nefrítico. Se puede adicionar azoemia, se puede disminución de volumen urinario, hipertensión arterial, pero lo característico es la hematuria con rangos variables de proteinuria. Y si a todo esto lo adicionamos un deterioro de la función renal, tenemos una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué significa? Significa un deterioro rápido de la función renal que termina con un paciente con enfermedad renal crónica o con una injuria renal aguda severa, que muchas veces no lo podemos recuperar hacia valores adecuados de función renal. Entonces, de aquí sacamos como una conclusión. Las manifestaciones clínicas de las enfermedades glomerulares son variables. Ahí tenemos las manifestaciones clínicas. Podríamos hacer solo un examen de orina y de pronto una enfermedad glomerular por los cilindros que existen. El niño hinchado, solamente una presión elevada. Hoy día llegaba al consultorio y una señora decía, doctor, tuve preeclampsia hace 10 años, 2 veces, mi hijo hace 15 y mi hijo a los 10. Y lo único que tenía estaba hinchada y luego me dijeron que tenía preeclampsia. Durante 10 años he ido a un médico, he ido a otro, me decían tenía presión alta, no tenía. Y cuando lo revisamos sus exámenes de orina, en todos vemos cilindros granulosos, en todos vemos leucocitos, que nos está diciendo hay una enfermedad glomerular.
Cuando lo evaluamos después de 10 años, encontramos una creatinina de 3, una urea de 100 y un deterioro de función renal. Todo el tiempo tuvo una enfermedad glomerular. Entonces, solamente la presión es una manifestación. Pero lo más característico será ver a una persona hinchada, a un niño hinchado, una disminución de volumen urinario, orinas espumosas, edema de párpados. Eso es lo característico, pero no en todos va a haber esas manifestaciones. ¿Ya? Como conclusión, entonces, no hay una sola manera de presentación de las enfermedades glomerulares. Será muchas. Las más características serán el edema, la hipertensión, el colesterol elevado, la albúmina disminuida. Pero en todos, lo que más característicamente vamos a ver es pérdida de proteínas en la orina, de distintos rangos. Desde a partir del rango normal, que estamos hablando más de 150 miligramos en 24 horas, o miligramos por gramo de creatinina, como es la manera actual de expresar la proteinuria, desde esos valores hasta el rango nefrótico, que estamos hablando 3.5 gramos para una persona de 1,73 m, o para un niño, porque aquí también hablamos de los niños, de 40 miligramos por kilo por hora. A partir de esos valores, esos son rangos nefróticos. Pero lo normal de pérdida de proteínas en un niño será menos de 5 miligramos por kilo por hora. Imagínense, entre 5 y 40, que es el rango nefrótico, hay un valor muy alto. Entre 150 y 3.500, que es el rango nefrótico, hay un rango muy amplio. Todas ellas son proteinurias, que las conocemos como de rango no nefrótico. Pero igualmente no son normales. Me están indicando síndromes nefróticos, glomerulopatías. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, es como si tuviéramos un espectro en el cual, por un lado, tenemos la expresión más alta de la proteinuria, que es el síndrome nefrótico, y por el otro lado tenemos la expresión más alta de los problemas inflamatorios, que es el síndrome nefrítico. Y en el medio todo el espectro de enfermedades que lo componen, todas. Y cada una con sus diferentes maneras de presentación. Por ejemplo, el lupus está entre los dos extremos. Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Cualquiera puede. O síndrome nefrítico, nefrótico. Cualquiera de los dos. La nefropatía por IgA, más tirando hacia el lado de síndrome nefrítico. Las enfermedades de la membrana basal, las vasculitis, las glomerulonefritis postestreptocócicas, más con manifestaciones de síndrome nefrítico. Y la enfermedad de cambios mínimos, la focal segmentaria, la glomerulopatía membranosa, la nefropatía diabética, la amiloidosis, con rangos más característicos de síndromes nefróticos. Pero ahí no tenemos su espectro, pero no significa que si es un síndrome nefrítico, no va a ser enfermedad de cambios mínimos. No existe esa clasificación. O no existe esa distinción. O sea, siempre andamos entre un extremo y el otro. No hay algo característico. Eso nos lleva a tratar de conocer cómo es la estructura de un glomero. Entonces tendremos la arteriola eferente, y en medio se llaman las asas glomerulares o membranas glomerulares, y en la cual nos dividimos. Es como una arteria que se subdivide aquí y que de nuevo se forma otra arteria que sale. Con la finalidad de hacer una regulación. Ácido básico, electrolítico, de agua, de vitaminas, de proteínas. Eso hace esta regulación. Y así como este, que es uno, vemos 1.000.000 en cada riñón. Y esa es la unidad funcional del riñón, que es una nefrona. Entonces, aquí lo vemos capilares. Un ovillo de capilares, por eso se llama ovillo glomerular. Pero son capilares en general. Pero si lo vamos
viendo ya un poco más estructurado, un poco más hacia lo microscópico, vemos capas. Y eso es lo que lo conocemos como membrana glomerular. Entonces tendremos, como es un epitelio, como es un vaso, tendremos las células epiteliales. Esto sería la sangre y todos los componentes de la sangre. Esto sería las células epiteliales. ¿Qué componen las mismas células epiteliales de los vasos? Son las mismas células. Pero se superponen o se anclan o están superpuestas a una membrana, que es la membrana basal glomerular. Estas membranas basales son proteínas propias, son proteoglicanos, colágeno tipo 4, pero rodeándolo a esa membrana basal tenemos otro tipo de células que igual, aquí tendremos células epiteliales y por el otro lado tenemos células endoteliales. Y hay una unión, miren, células epiteliales que tienen otro nombre que se llaman los podocitos o células podocitarias, membrana basal, células endoteliales, y formando una barrera. Y esa barrera teniendo poros, teniendo hendiduras o teniendo diafragmas o espacios. Y esos espacios en realidad son los sitios de regulación. Aquí lo vemos, un capilar. Tendrán la membrana, las células endoteliales, la membrana basal y lo que lo cubre. La célula epitelial o podocito con sus pies o podocitos o pies del podocito. Miren, es una membrana, pero en el medio deja espacios. Por esos espacios va a pasar el sodio, el potasio, el agua, y normalmente no pasarán alguna sustancia como los eritrocitos, como los leucocitos, como las proteínas. No pasarán. Esto será una microfotografía de un glomérulo. Una arteriola que llega, una arteriola que sale y un ovillo que forma. Esto será un epitelio mirándolo de afuera con los pies. Es como los dedos de los guantes, o como dedo de guante, se llama, como mano con dedo de guante. ¿Sí? Se entrecruzan y forman, pero en el medio están formando espacios o hendiduras. Por ahí se va a estar filtrando las sustancias que van a ir hacia la orina. Y esto será mirándolo de adentro, una microfotografía mirando desde adentro de las, y estas serán las células epiteliales con sus poros, con sus espacios, con sus fenestras. A través de esos poros van a ir pasando las sustancias. Estos serán electrónicos lo que vemos nosotros, pero esto es lo que vemos en una biopsia renal. Miren lo imaginativo que tiene que ser un médico patólogo para que vea alteraciones en esto. Lo que es el mesangio, las células, aquí por lo menos aquí se nota una célula, ¿no? Pero todos serán las partes de un ovillo glomerular. De repente la vemos acá en la estructura, ya pues estas son imágenes mucho más modernas que se nota pues, el podocito con sus pies, ¿no? Dejando sus espacios, dejando sus hendiduras. Y aquí tenemos el endotelio, las células endoteliales, dejando sus espacios también. O epitelio fenestrado. A través de sus espacios van a pasar las sustancias. Entonces aquí lo vemos en una estructura con los espacios, con más o menos los espacios que normalmente se tienen. Y por estos espacios serán por donde van a pasar las sustancias que van a ir formando la orina. Sodio, potasio, calcio, fósforo, proteínas, aminoácidos, glucosa, todo esto atravesará. Pero luego en el túbulo se reabsorbe y la orina tendrá su componente normal, sin glucosa, sin proteínas, sin aminoácidos, con una cantidad adecuada de sodio, de potasio, porque eso es la función, la regulación, los túbulos. Pero lo que no va a pasar es proteínas, o pasará una cantidad muy pequeñita, albúmina menos de 30, proteínas totales menos de 150. Leucocitos pasará 2, 3.
Hematíes pasarán 2, 3 como lo normal, pero si hay 10, ya no es normal. Si hay leucocitos 10, ya no es normal. Entonces, eso están atravesando aquí. Y ahora lo vemos cómo se dañan. O sea, porque para que se dañe el riñón y tenga una enfermedad glomerular, tiene que dañarse estos espacios. Entonces tienen que haber mecanismos de daño. Uno de los principales mecanismos de daño es la activación del complemento. La tenemos en las vasculitis, la tenemos en el lupus, la tenemos en los anticuerpos contra la membrana basal, en todas aquellas reacciones en las cuales haya un antígeno y haya un anticuerpo, las reacciones antígeno-anticuerpo, complejos inmunes o depósito de complejos inmunes, todos ellos tienen como mecanismo final la activación del complemento. Y la activación del complemento tiene una función, que es la función lítica. Esa destruye, abre poros, abre espacios. Tanto lesionando epitelio como células endoteliales. También las proteínas propias de estas estructuras pueden transformarse en antígenos, sustancias contra las cuales la persona reacciona aparentemente en una reacción cruzada. Eso es lo que lo vemos en las glomerulonefritis post-estreptocócicas, por ejemplo. Se expresa un antígeno que es similar al antígeno que era del estreptococo y ataca a ese antígeno creyendo que era estreptococo. Esos antígenos se pueden depositar en la membrana basal, en el mesangio, en las células epiteliales. O también se forman depósitos. La diabetes forma depósitos. La glomerulopatía membranosa forma depósitos. Y esos depósitos tienen una ubicación característica y algunas enfermedades se diferencian por ese tipo de depósitos. Por ejemplo, tenemos los depósitos, estos serán las células endoteliales, membrana basal, células epiteliales o podocitos. Entonces, de acuerdo al lugar donde están ubicados, nosotros vamos a ver los depósitos. Entonces, los depósitos subendoteliales están aquí, miren, entre la membrana basal y el epitelio. Los depósitos subepiteliales estarán aquí, entre la membrana basal y los podocitos. Hay depósitos también intramembranosos que se depositan acá en el medio. Enfermedad, la nefropatía membranosa, depósitos intramembranosos. Lupus, depósitos en cualquiera de estos. Glomerulonefritis, depósitos principalmente en cualquiera de estos dos, porque son reacciones antígeno-anticuerpo. Depósitos contra la membrana basal, aquí está la membrana basal, ahí se ataca. Entonces, para los diferentes mecanismos como cuál me va a dañar una enfermedad, tendrá que ver con estos, con este tipo. Y estamos viendo reacciones inmunológicas aquí, inflamatorias. Entonces, por eso se caracterizan estas enfermedades. Uno de los mecanismos más importantes, les decía, es la activación del complemento. Entonces, usualmente el complemento se activa mediante 3 vías. La vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. La clásica y la alternativa. Y tenemos enfermedades, miren, que por cualquiera de estas vías atacan. Por ejemplo, el lupus. Es un clásico ejemplo antígeno-anticuerpo. Es la vía clásica. La membrana proliferativa, la glomerulonefritis post-estreptocócica, la crioglobulinemia, la nefropatía por IgA, el síndrome urémico hemolítico, la nefropatía por IgA. Entonces, miren, finalmente cualquiera que sea el mecanismo por el cual activo el complemento, simplemente el complemento va a causar daños. ¿Qué causa daños?
Aquí lo tenemos la manera como causa daños. Hace lisis, forma poros. Ese es el complejo de ataque. Forma un poro, ingresa agua y la célula muere. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos de daño de los riñones, la activación del complemento. Pero generalmente por reacciones antígeno-anticuerpo. Pero una de las maneras más características de presentar de las glomerulopatías es la proteinuria. La diabetes, las hipertensiones, o sea, los daños glomerulares usualmente se manifiestan por proteinuria. Los rangos nefróticos serán los más amplios, los más grandes. Y los mecanismos son muy simples. Son una pérdida de la electronegatividad. Generalmente hablamos del heparansulfato, de los proteoglicanos, del colágeno tipo 4, que generalmente son proteínas con muchas cargas negativas. Y esas cargas se van perdiendo. Entonces, eso es la pérdida de la electronegatividad. Entonces, las albúminas que tienen una carga negativa ahora se acercan y fácilmente atraviesan estos espacios. Solamente la albúmina está repelida por su carga negativa, por su tamaño, atraviesa directamente. Entonces el mecanismo principal de daño, muchas enfermedades se caracterizan solamente por pérdida de la electronegatividad. La principal será la enfermedad de cambios mínimos y la expresión es proteinuria. Pero habrá la otra que daña la estructura. Daña los podocitos, daña el epitelio, daña la membrana basal, o sea, daños, no solo pérdida de electronegatividad, sino daño. A eso lo conocemos como desestructuralización, o sea, una pérdida de la estructura. Y ahí tendremos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, nefropatía por IgA, donde se dañan los epitelios. Los podocitos se fusionan, se pierden los pies de los podocitos y pierde la barrera prácticamente. Entonces las proteínas pues pasan simplemente. Y por eso la proteinuria es uno de los más importantes. Muchas de estas enfermedades, no todas, está indicado hacer una biopsia del riñón. No en todas, en muchas. Entonces la biopsia usualmente es un procedimiento muy seguro, sin embargo, no es del todo seguro. El otro día salía un reporte que decía, las biopsias en el mundo tienen el riesgo de mortalidad de 1 cada 3.600 pacientes. Entonces no lo podemos decir a un paciente, no va a pasar nada. La posibilidad de un sangrado, de que termine el paciente con un shock hipovolémico o en sala de operaciones para hacer una nefrectomía después de una biopsia, son mucho más altas. Entonces hay que saber a quién lo indicamos. De las indicaciones más frecuentes, nosotros tenemos al lupus. El lupus en cualquiera de sus etapas hay que hacer una biopsia. No para diagnosticar lupus, sino para ver el tipo histológico que tiene el lupus. Tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 o 6. Generalmente 6 ya no lo hacemos porque las creatininas o la ecografía de los riñones está muy deteriorada. El 1 y el 2 generalmente el paciente está asintomático, usualmente no consulta. Entonces como que esos extremos no lo vemos tanto. Sí el 3, focal, sí la difusa 4 y sí la glomerulonefritis membranosa 5. En esos 3 estadios, usualmente lo encontramos a los pacientes con lupus y ahí hacemos una biopsia. Entonces, ante un paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, donde nosotros decimos hay un daño glomerular, lo primero que tenemos que hacer es tratar de distinguir. No lo primero hacemos una biopsia. Lo primero tratamos de distinguir. ¿Es una enfermedad primaria o es una enfermedad secundaria? En las secundarias, excepto en el lupus, se hace biopsia. Y en general no hacemos biopsia.
paciente diabético, 10 años de diabético, edema progresivo desde hace 6 meses, síndrome nefrótico, ¿haremos biopsia? No. Paciente diabético, 1 año de enfermedad, buen control, lo haremos una biopsia porque no, y en la vida vamos a imaginar que la diabetes sea la causa. En el primero sí, 10 años, mal control, en el otro, 1 año, buen control, ¿cómo lo vamos a hacer biopsia? En pacientes con lupus, siempre está indicado hacer una biopsia. En pacientes con artritis reumatoide, en pacientes con síndromes urémicos hemolíticos, normalmente no hacemos una biopsia. En amiloidosis, solo hacemos una biopsia cuando se ha encontrado o cuando no se ha encontrado otras zonas donde nosotros buscamos el amiloide, como es el tejido celular subcutáneo o la mucosa oral o rectal. Pero generalmente la amiloidosis lo buscamos primero en otros sitios, porque el riñón es peligroso. Hay hepatitis B, hepatitis C, VIH, malaria, citomegalovirus. En eso no indicamos una biopsia. Pero usualmente estos son enfermedades glomerulares, pero de rangos no nefróticos. En leucemias, en linfomas, en carcinomas, son enfermedades secundarias. Cuando hay medicamentos, cuando hay trombosis, también se manifiesta por proteinuria. No estamos indicando. Pero habrá aquellas causas en las cuales no encontramos ningún tipo de enfermedad de este tipo. O sea, no hay causas primarias. En esos casos estaremos ante una posible causa primaria. También en el libro lo dicen idiopáticas. Si estamos hablando de un niño, probablemente hablemos de una enfermedad de cambios mínimos. 80% a 90% de los niños con síndrome nefrótico, su causa es lesión glomerular mínima o glomerulopatía de cambios mínimos. No hacemos una biopsia en un niño. Pero si eso lo trasladamos, glomerulopatía probablemente primaria o idiopática en un adulto, es sinónimo de biopsia. Porque tengo que saber qué tipo de lesión, de daño histológico. Todas se manifiestan por síndrome nefrótico, por hipertensión, por edema. Todas se van a manifestar. De repente unas más que otras. Por ejemplo, la glomerulopatía focal y segmentaria. Generalmente se manifiesta por hipertensión, deterioro progresivo de la función renal, hematuria. O sea, como que nos va indicando, pero la única manera de saber con exactitud será mediante una biopsia. La glomerulopatía membranosa, la más frecuente en adultos o con más frecuencia ahora en adultos, igual que la enfermedad de glomerular focal y segmentaria, más frecuente en adultos. Pero tenemos que hacer una biopsia en adultos. En niños recién nacidos, las glomerulopatías congénitas generalmente son mutaciones genéticas. No se llega a saber. Pero estamos hablando pues de recién nacidos con síndromes nefróticos, no un adulto de 60 años. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente ya con síndrome nefrótico o nefrítico o cualquiera de estas variaciones que hay, la pregunta es, ¿cuál es la causa? ¿Causas primarias o causas secundarias? El estudio es hacia demostrar que sean las causas secundarias. Si no encontramos ninguna de ellas, ahora nos quedamos como una posibilidad, una causa primaria. Si es un niño, enfermedad de cambios mínimos, no se hace biopsia. Si el niño recae, si el niño es resistente, si el niño es un córtico dependiente, un córtico resistente, un recaedor frecuente, ahí está indicado la biopsia como una alternativa para ver qué tipo histológico tiene. Recién. Pero si es un adulto, sí, de frente una biopsia renal antes de otros estudios, pero después de haber visto que el paciente no tiene una causa secundaria. Vamos repasando algunas, las más frecuentes. La enfermedad de cambios mínimos
niños, 90%. No se sabe, por eso se llama idiopática. Se cree que hay un factor derivado de los linfocitos T o una linfoquina, la van a encontrar así en el libro, que aumentaría la permeabilidad, pero esa linfoquina se cree que sería una interleuquina 13, pero aún no hay una, no hay una seguridad que realmente sea eso. Pero ¿qué vemos nosotros? Que los podocitos, lo único se ve en un microscopio electrónico, que los pies de los podocitos se van alterando, desestructuralizando, dañando. Y el mecanismo también es una pérdida de la electronegatividad. Entonces en niños es muy frecuente, pero en adultos ya no. Todos van a tener proteinuria, todos. Generalmente es buen pronóstico. La probabilidad de mejoría de los niños es altísima. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a estos niños? ¿Y por cuánto tiempo? Siempre es esa pregunta. Dosis, tiempo. Y eso tiene que ver con el medicamento que voy a utilizar, con la dosis que voy a utilizar y con el tiempo de tratamiento que voy a utilizar. Eso se llama efectividad del tratamiento. Entonces, la efectividad, miren, estamos hablando de que la droga de elección es un corticoide. De los corticoides, ¿cuál? Es la prednisona o la prednisolona, como hay en otros países. Nosotros tenemos prednisona. Medicamento de elección, un medicamento muy común, muy cómodo. Cada pastilla vale 10 céntimos. Entonces, aquí es cuánto tiempo. Ya elegimos el medicamento. Pero la efectividad tiene que ver con el tiempo de tratamiento. Si yo le doy 8 semanas, es mucho más efectiva que 4 semanas. Y la efectividad varía entre darle 4 semanas y darle 8. Si le doy 8, lo más probable es que este droga tiene mayor efectividad. O sea, los niños van a responder mejor a 8 semanas que 4. Pero también con 8 semanas tengo muchos efectos adversos. Pues son 2 meses de tratamiento. Con los efectos de los corticoides, el acné, el edema, la luna de cara llena, la probabilidad de infecciones, la osteoporosis. Entonces tengo que ir valorando esas opciones. Doy más valor a la efectividad o doy más valor a los efectos adversos. O en una balanza, voy pesando uno versus el otro. Y eso me hace ir vigilando al paciente. Una manera correcta, una manera adecuada, prudente es, a ver, voy a controlar a mi paciente en un mes. Si en un mes ha mejorado, ya no tiene proteinuria, un niño está bien, digo, ¿para qué le voy a dar más tiempo? Pero si al mes ha disminuido, se llama remisiones totales, remisiones parciales. Si es una remisión parcial, diría, voy dándole las 8 semanas o las 6 semanas y reevalúo. Y si mi paciente está con una proteinuria peor que la que yo tenía, diría, esto no lo va a servir. Probablemente estoy en un córtico resistente. Entonces, digo, después de esto, ¿qué va a seguir? Cumplo 8 semanas y ahora no mejora. O ahora sí mejoró. Ya dependerá de la respuesta de cada persona. Alternativas tendré en casos de que no responda a eso, tengo que buscar el mejor medicamento. En el libro le van a encontrar, se usa, les van a decir inmunosupresores, dentro de los cuales nosotros tenemos ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato, rituximab, y te van a poner 50 medicamentos ahí alternativos, incluidos los anticuerpos monoclonales muy actuales, con costos muy altos. Pero dentro de ellos tendré que yo elegir y cuál ha demostrado la mejor eficacia si es que la prednisona falla. Y desde hace muchísimos años hay un medicamento muy antiguo, muy barato, que es la ciclofosfamida. Y recurriré a eso porque ese es lo que ha demostrado mayor efectividad. Entonces así nos orientamos en los tratamientos. Eso será un niño.
También podría ser un adulto, es muy raro una enfermedad de cambios mínimos, son 5-10% de adultos de enfermedad de cambios mínimos. Pero sí vemos que con la edad cambia esta epidemiología. Y en jóvenes tendría mayor cantidad de glomerulosclerosis focal y segmentaria, y conforme la edad va aumentando, tendremos cambios a nefropatía membranosa. Entonces, dependiendo de la edad que yo atienda, voy a ir orientando. La peor, la que no quisiera que le dé a nadie, será la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Eso es, hoy día veía un niño de 7 años, llegaba a mi consultorio y me decía, doctor, le digo, ¿cuándo comenzó? Dice, comenzó hace, ella le decía, la mamá lo decía con una presión, decía, comenzó en noviembre del 2019. Le dieron la prednisona un mes, no mejoró absolutamente nada. Diciembre, enero, lo continuaron 2 meses más y no mejoró nada. En enero del 2020 se estaba haciendo una biopsia del riñón. Y me decía, acá está la biopsia. Y la biopsia decía, ahorita me acuerdo, porque es una de las biopsias con mayor cantidad de glomérulos que he visto. Entonces la biopsia decía, se encuentran 50 glomérulos. Decía. Y de los 50, decía, 30 totalmente esclerosados. Imagínense un niño de un tiempo de enfermedad, un mes, 2 meses ya, y con más del 50% de sus glomérulos totalmente esclerosados. Esclerosado significa la parte final de la lesión glomerular donde ya no hay ninguna función. Está lleno de un material amorfo, colágeno, que perdió toda su función. En el mes de marzo estaba iniciando diálisis, que fue una glomérulo, o con la forma de presentación, glomerulonefritis rápidamente progresiva. La biopsia era, o el resultado final era una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ya tiene 1 año el niño en diálisis. Es muy rápido. ¿Cuál es la causa? No se sabe. Igualito se cree que es un factor derivado de los linfocitos T, pero no hay la seguridad, no se encuentra ese factor. Hay algunas teorías, pero seguimos teniendo una enfermedad idiopática, primaria, sin causa aparente. Le decía, se manifiesta con un poco más de hipertensión, más proteinuria, más síndrome nefrítico, pero eso no es característico. Sí es característico que mejore menos, que se trate menos, que su evolución sea mucho más grave que cambios mínimos. Entonces, si es así, ¿cuál lo vamos a tratar? ¿Cómo lo trataríamos? Y de nuevo lo encontramos aquí a los corticoides. De nuevo las dosis igual. Los tiempos más o menos el mismo. Pero como ya sabemos que es una enfermedad grave, agresiva, decimos, no lo vamos a dar solo. Tenemos que darle acompañado con un inmunosupresor. Los inmunosupresores, la finalidad, por eso se cree que los linfocitos T tienen la finalidad de inhibir la proliferación de los linfocitos T y la función de los linfocitos T. Eso es función de los inmunosupresores. Entonces ahí encontramos uno de los medicamentos que durante años igual, a pesar de los nuevos medicamentos y todo, el mejor tratamiento será adicionar ciclosporina. Miren, por eso es importante la biopsia, porque si estoy en cambios mínimos, el segundo medicamento es uno. Ahorita en cambio, en enfermedad de focal y segmentaria, el medicamento adicional es otro. Entonces solo mediante la biopsia me podrá orientar en eso. Estamos en una persona mayor, adulto, 70, 60 años. A veces decimos, señoría, no hay que hacerle una biopsia, por los riesgos que existe, por su edad, pero la indicación es hacer una biopsia y comprobar que esa persona tenga una glomerulopatía membranosa. ¿Dónde estamos hablando de los depósitos?
en la membrana basal glomerular, en el lado de los epitelios, subepitelial. Entonces, hace como 5 años se descubrió que había una proteína, que era un receptor en realidad, que se llama receptor tipo 1 de la fosfolipasa A2, o PLA2R, si se llama, que 70% de los pacientes con glomerulopatía membranosa expresaban ese receptor. Y a partir de ahí, como que se ha visto que estos pacientes formamos el complejo antígeno-anticuerpo contra este tipo de proteína. Entonces comenzó a buscar esa proteína y se ha comenzado a analizar ya en sangre en estos pacientes. Entonces, cuando se sospecha, usualmente se busca, en el Perú todavía no lo tenemos disponible, pero en otros países hacen el análisis de sangre y se lo encuentran ese tipo de receptor expresado en su sangre, dicen, esta es una glomerulopatía membranosa, y evitamos la biopsia. Probablemente en 10 años hablemos de las otras enfermedades, pues se encontrarán ya las causas y de repente ya no se haga una biopsia. Pero bueno, esta es una enfermedad de adultos, una enfermedad de un pronóstico mejor. Y para dar tratamientos aquí, ya no se da a todos por igual, como lo hemos visto, focal y segmentaria, a todos le hemos dicho esto. A cambios mínimos, a todos estos. Si no responde, esta alternativa. Pero aquí no. Porque esta es una enfermedad muy lenta, muy de una evolución a veces favorable. Algunas personas remiten espontáneamente, como que en otras evoluciona de enfermedad renal crónica, pero en un periodo de 15 años, de 20 años. El otro día me acordaba de una señora que decía, ¿cuánto tiempo le he vigilado? Me decía, 15 años. 15 años con una glomerulopatía membranosa y a los 15 años termina en diálisis. Entonces a esas personas ahora tenemos que hacerle una estratificación, o sea, darle una categoría. Tienen un riesgo bajo, tienen un riesgo moderado, un riesgo muy alto. Y de acuerdo a eso me orientaré. Por ejemplo, riesgo bajo, función renal normal, creatinina normal, niveles de proteína, rango no nefrótico, albúmina en sangre normal. Está en riesgo bajo. Ellos dicen, obsérvalo, no le des nada. Podrías utilizar corticoides, pero esa persona va a estar normal, tiene un bajo riesgo. Pero si la proteinuria comienza a subir más de 8 gramos, ya no es un bajo riesgo. Esa persona tiene un alto riesgo. Aquí está el receptor que los decía. El receptor, si hay antígenos contra el receptor, la probabilidad de que esa persona evolucione mal es muy alto, sobre todo por la cantidad de antígenos que encontremos. Y si la creatinina comenzó a alterarse, ahora sí se transformó en un riesgo muy alto. Proteinurias altas, edades mayores de 50 años, hombres, niveles de albúmina disminuidas y deterioro de función renal, o sea, creatinina normal, estoy aquí en alto riesgo. A ellos me ubico de cuidarlos, de darles el tratamiento más adecuado. Esto ya la voy a vigilar nada más. De repente aquí podría utilizar corticoides, pero aquí ya no, y tengo que ver qué medicamento voy a utilizar. Y de nuevo lo encontramos al corticoide. Sí, miren, las 3 enfermedades que hemos visto, tratamiento de elección, corticoides. Pero el segundo medicamento ya es el que cambia. Y aquí de nuevo volvemos a la ciclofosfamida. Las dosis, el tiempo es realmente muy variable. Las dosis lo escogemos en función del peso de la persona. El tiempo lo iremos viendo de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, ¿es necesaria una biopsia para distinguir esos? Sí, pues si no, ¿cómo nos vamos a orientar para dar los tratamientos? La glomerulonefritis postinfecciosa es un proceso inflamatorio.
Son reacciones antígenos, son anticuerpos, son depósitos, activación de complemento, depósitos en el epitelio, agresión hacia el epitelio, agresión hacia los podocitos. Esa es una posinfección, es como un proceso inflamatorio, es como un golpe o como una infección y el cuerpo va a responder. Para suerte nuestra, esos depósitos tienen un fin, tienen un periodo de finalización. Y por eso es que esperamos que pase. Decimos 14 días, 15 días, 20 días, como un tiempo de latencia hasta que comienza la enfermedad, y de ahí comienza a pasar. Comienzan a orinar, comienzan la proteína a disminuir, la hematuria, el complemento es uno de los signos más rápidos que se van regularizando. Pero el niño va pasando. Generalmente hablamos de niños. Tratamientos para eso no hay nada específico. Es simplemente el tratamiento de mantenimiento. Deterioro de función renal, no orina, nada, a veces hasta diálisis tendremos que hacerlo. Manejar el potasio, tratamiento del edema. Entonces, es un manejo general del paciente antes que medicamentos. Las causas de glomerulonefritis ahora ya no se llama postestreptocócica, es posinfecciosa, porque realmente cualquier microbio podría darlo. Y la evolución será a veces diferente. Pero el tratamiento en todos estos tipos de infecciones, el tratamiento es simplemente de soporte. Y la reacción antígeno-anticuerpo va a ir desapareciendo. ¿Cuánto tiempo? Es variable. Usualmente nosotros decimos menos de 30 días. Pero habrá aquellos que solo es más rápido y aquellos que demoran un poco más. Pero 30 días como el tiempo que nosotros llevamos que se recupere. Por eso la recomendación es cuando tu paciente persista con molestias, piensa la posibilidad de que no sea postestreptocócica y de repente necesite hacerle una biopsia. Pero de primera intención no indicamos. El lupus ya esto semeja absolutamente todo. El lupus daña glomérulos, daña túbulos, daña vasos y daña intersticio. Por eso antes se llamaba glomerulonefritis lúpica. Ahora se llama nefritis lúpica porque realmente abarca cualquier estructura. El lupus es la clásica enfermedad antígeno-anticuerpo, con su activación de complemento como daño principal de daño. O como mecanismo principal de daño. Y por eso daña cualquier parte. Las manifestaciones hay de todo. Desde la persona con hipertensión, el caso clínico que no iba recuperando, una niña de 18 años que va a un centro médico y le detectan hipertensión. Desde 6 meses antes. Después comienza el edema, después comienza la fiebre, convulsiona. El paciente tenía un lupus. Pero algunas cosas son un poco más características, como que lo que más vemos, ¿no? Proteinuria, rangos nefróticos, la hematuria, los cilindros, el deterioro de función renal, como que vemos. El otro día llegaba al hospital una señora solamente con lo que nosotros llamamos un síndrome de Fanconi, que tenía, en la orina tenía glucosa, en la orina tenía proteínas y en la orina tenía aminoácidos. Y tenía un anti-DNA positivo. La señora llegaba por debilidad generalizada. Y la única manifestación de esta señora era una anormalidades tubulares. Era un lupus con anti-DNA positivo. Entonces, el lupus semeja absolutamente cualquiera. La biopsia tiene que ayudarme a tratar de distinguir estos tipos, porque los tipos usualmente me van diciendo pronósticos
El tratamiento a veces lo agrupamos en uno solo, el tipo 3, 4 y 5 lo agrupamos en un solo, lo hacemos un solo grupo y le damos el mismo tratamiento, pero usualmente la tipo 1 y 2, generalmente le decía no da molestias, no viene al hospital. Generalmente el paciente tiene manifestaciones extrarrenales de lupus, lesiones en piel, en las articulaciones. Entonces, usualmente eso no lo vemos, pero sí lo decimos, vemos la clase 3, la tipo 4 y la clase 5. La más agresiva, la peor, es la nefritis lúpica difusa, proliferativa difusa. Eso es lo que más vemos, eso es lo que generalmente encontramos en el hospital. Y cuando evoluciona a grados más avanzados será la tipo 4, la tipo 6, en la cual ya el paciente ya no hay nada por ofrecer de tratamientos y simplemente esperamos la diálisis. El tratamiento de la nefritis lúpica. 2 etapas. Etapa de inducción, etapa de mantenimiento. Durante muchos años se han ido haciendo diferentes tipos de esquemas de tratamientos y se han ido comparando las efectividades. Entonces, lo que ha quedado hasta el momento, a pesar de estos estudios y de medicamentos nuevos, es que tanto la terapia de inducción como la de terapia de mantenimiento debemos utilizar un corticoide como un elemento bien posicionado ahí. La terapia de inducción es altas dosis de corticoides. 1 miligramo por kilo, usualmente estamos hablando de adultos, niños casi no tenemos con lupus. 1 miligramo por kilo. En general hablamos de un mes y a partir del mes comenzamos a disminuirlo progresivamente. Usualmente los esquemas que más vemos son ciclos de 6 meses, terapia de inducción. Y a los 6 meses nos quedamos con 10 o 15 miligramos de prednisona. Pero la prednisona no funciona solo si no está acompañada de un inmunosupresor. Podemos escoger 2 esquemas o 2 medicamentos, ciclofosfamida o micofenolato. Los estudios han demostrado que ambos son similares, ninguno es mejor. La ciclofosfamida se puede escoger en ciclos un poco más cortos, no de 6 meses, sino de 3, ciclo acortado. Fue un estudio europeo que se llamó Eurolupus. A partir de ahí se conoce el esquema del Eurolupus. Y se da cada 15 días en 3 meses. Igual 6 dosis, pero cada 15 días. Y el otro es dosis más altas, de 500 a 1 gramo, por cada mes, por 6 meses. A partir de los 6 meses, comienza la terapia de mantenimiento. Y cuando estamos con ciclofosfamida, el tratamiento de mantenimiento debe ser otro inmunosupresor. Tenemos 2 principalmente. Azatioprina, que es un medicamento muy barato, muy disponible, muy cómodo, pero con efectos adversos de pancitopenias severas que hay que estar vigilando, pero con muy buenos resultados. Y el otro tenemos el micofenolato o ácido micofenólico o micofenolato sódico, que son un mismo medicamento, pero en diferentes formas. El tratamiento dura 2 a 3 años. Y el otro esquema que no es utilizando ciclofosfamida es utilizar micofenolato desde la terapia de inducción. 6 meses con dosis más altas, de 2 a 3 gramos diarios. Y a partir de los 6 meses, terapia de mantenimiento. Disminuimos de 1 a 2 gramos. La elección entre 1 gramo y 2 gramos será de acuerdo a la severidad, de acuerdo a la tolerancia, de acuerdo a los efectos negativos. Siempre les hablo de esa balanza. Las vasculitis que muchas veces acompañan al lupus, o las vasculitis solas, vasculitis ANCA positivos, ANCA negativos, y varios tipos de vasculitis de pequeños vasos, de medianos vasos, de grandes vasos. En realidad el riñón se afecta por los pequeños vasos y por los medianos vasos. Entonces, igual, aquí es una reacción antígeno-anticuerpo.
Y el tratamiento, igual estamos hablando, miren, igualito que lupus. Ciclofosfamida y metilprednisolona. La metilprednisolona al inicio de los tratamientos y luego prednisona. La metilprednisolona es un corticoide, pero vía endovenosa. Igual los mismos mensualmente, igualito que en el lupus. Es una enfermedad antígeno-anticuerpo. La diabetes ya es mucho más conocida. Aquí no hay necesidad de hacer una biopsia, pero sí tenemos que conocer la evolución. Entonces, la nefropatía diabética avanza por etapas. Desde un estadio inicial, de repente nunca lo vemos a este paciente que acuda, porque son... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Okay. Salía conexión inestable, pensé que no me escuchaba. Bueno, entonces el diabético le decía, desde los primeros estadios, que cuando comienza, dice que ya está en el estado de hiperfiltración. Riñones más grandes, más crecidos, pero después no hay absolutamente ninguna manifestación de nada. Hasta los estadios de microalbuminuria, donde al paciente lo encontramos normal, pero ya estamos hablando de 5 o 10 años de diabetes. Pero lo medimos su creatinina, le preguntamos cómo está y nos va a decir estoy normal. Pero le hacemos la medición de, miren, no proteinuria, sino albuminuria. Y cuando hablamos de albúmina, lo normal estamos hablando de menos de 30 miligramos por 24 horas, o menos de 30 miligramos sobre gramo de creatinina, que es la expresión actual. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Entonces, ahí tenemos. Cuando esto avanza al grado de macroalbuminuria de 30 a 300, ya estamos hablando de enfermedades mucho más avanzadas, pero el paciente sigue sin síntomas. ¿En qué momento el diabético da síntomas? O sea, ¿en qué momento viene hinchado, viene hipertenso? ¿En qué momento lo hace la proteína y lo encuentra a rangos nefróticos? Estamos en el estadio muy avanzado de la diabetes, estadio 4 de la nefropatía diabética. Y aquí pues ya el deterioro del riñón es muy severo. Miren todas las etapas que ha atravesado. Y finalmente está muy cerca del estadio 5, de la necesidad de diálisis. Pero tenemos que conocer esa historia. Si el paciente viene un año de diabético, un mes de diabético y con síndrome nefrótico, eso no es por nefropatía diabética. Y hay algunas consideraciones. El edema. ¿No? Esto es en general, se llama el manejo general del síndrome nefrótico, porque el específico dependerá de la enfermedad. Pero el tratamiento general del edema. En general, diuréticos. Elección, diuréticos de ASA. ¿Se puede utilizar otros? Sí. Dependiendo del estadio, dependiendo de la enfermedad de fondo, dependiendo del grado de afectación renal. Los diuréticos de ASA, o sea, la furosemida, la bunetanida son alternativas a eso. Ahí están las dosis, se puede ajustar la dosis porque la respuesta de cada paciente es diferente. El sodio será importante en la restricción del edema. Se pueden asociar diuréticos porque cada uno tiene efectos o mecanismos de acción diferentes, sobre todo cuando hay resistencia. Pero siempre viendo el efecto negativo de los diuréticos. El efecto es por la eliminación del sodio, del potasio, porque a veces el paciente se deshidrata totalmente y hace una depresión de volumen, una deshidratación, y el paciente hace una injuria renal aguda por diurético. Entonces tenemos que tener cuidado en el uso. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Se debe utilizar? Sí. Pero cada uno en su real efecto. Por ejemplo, tasa de filtración 20, creatininas 3 de un paciente diabético. ¿Uso tiacidas?
Ya no, pues, no va a funcionar con tasa de filtraciones 20. La recomendación te dice menos de 14, menos de 30, no uses tiacidas. El paciente tiene un potasio de 6.5, 5.5, que es el límite. ¿Utilizaré espironolactona? No, pues un ahorrador de potasio. Pero si la creatinina está normal, el paciente solo con espironolactona, que es un excelente diurético, le daré espironolactona. La hipertensión y la proteinuria común que se juntan, porque los medicamentos que vamos a utilizar aquí son los dos el mismo tipo. Ya sea un YECA o un ARA, ninguno ha demostrado mejor beneficio. ¿Ya? Ninguno de los estudios, medicina basada en evidencia, ninguno ha demostrado que sea mejor. Sí en sus efectos adversos. Los ARA y los YECA sí tienen efectos adversos diferentes. Pero en el caso de síndrome nefrótico, los dos tienen un efecto adverso a veces peligroso, que es la hipercalemia. Entonces, si mi paciente está con enfermedad renal crónica, estadio avanzado, voy a tener cuidado con los YECA o los ARA. Creatinina de 3. Primer medicamento, lo van a encontrar en el caso clínico. Medicamento. ¿YECA? No, tengo que detenerme a pensarlo. La dosis se llama dosis fármaco-dependiente, o sea, depende de la dosis. Entonces, ¿qué dosis le voy a dar? El efecto más importante lo voy a tener de acuerdo a la dosis. O sea, mayor efecto, mayor dosis, mayor efecto. Pero siempre tengo que ir viendo que hay personas que no son hipertensas, que el manejo es solo por la proteinuria. Entonces, en esos pacientes la presión puede disminuir mucho y hacer el daño de nuevo de la depresión de volumen. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Pero están indicados, sí. ¿Los dos juntos son mejores efectos antiproteinúricos? Sí. ¿Pero se usa? No. Porque deteriora más la función renal. Los YECA y los ARA juntos sí tienen mejores efectos, pero tienen efectos adversos muy severos. No se está indicando, ¿ya? No se indica eso. Siempre hay que estar monitorizando. Cuando damos diuréticos junto con los YECA, hay que tener bastante cuidado por las depresiones de volumen, por las injurias renales agudas. Entonces, cuando lo indicamos con ahorradores de potasio, imagínense, hace hipercalemia el ahorrador de potasio, hace hipercalemia el YECA, el paciente va a terminar en diálisis por hipercalemia. Y siempre hay que adicionar modificaciones del estado. El colesterol, aquí sí entramos ya a terrenos un poco más inseguros del tratamiento. Dice, se ha demostrado utilidad de los hipolipemiantes en tratamiento de las glomerulopatías. No se ha demostrado. Se cree, se extrapola que como el colesterol está alto y el colesterol cuando lo disminuimos disminuye el riesgo cardiovascular, como eso se extrapola acá y este paciente tiene colesterol muy alto, por lo tanto se cree que sí es beneficioso. Entonces, bajo esos aspectos, ¿le voy a dar o no le voy a dar? Evaluaré también mi paciente. ¿Tiene contraindicaciones para darlo? No lo tiene. Primero haré alguna modificación del estilo de vida, ¿no? Disminuyendo las grasas en la comida, disminuir algún cambio, regularizando el peso. Y si no, podré hacer uso. En adultos, sí, atorvastatina. La dosis lo iré modificando. Pero tendré que tener cuidado. Y el otro tema final será la trombosis. Las enfermedades, la glomerulopatía membranosa se manifiesta por síndromes, por trombosis. Entonces, cuando el paciente tiene una trombosis, o sea, tiene una trombosis ya definida, aquí hay que dar tratamiento. Warfarina, primero heparina y después warfarina es la elección. Pero hay pacientes que no tienen trombosis, pero tienen mucho riesgo de presentarlo.
será, si yo conozco lo que es una biopsia y ha hecho una glomerulina membranosa, lo más probable es que vaya a tener algún monumento. Si tiene una albúmina menor de 2, menor de 2.5, ese paciente va a tener una trombosis. Si tiene insuficiencia cardíaca, un índice de masa corporal es más de 35. Si va a estar inmovilizado, si tiene una cirugía ortopédica o fracturas de cadera, tengo que utilizar profilaxis. Se llama anticoagulación profiláctica. Igual utilizaré heparina subcutánea, 5.000 unidades por 10, 15 días mientras permanezca este episodio. Siempre evaluando que no haya contraindicaciones. Paciente que no cumple los tratamientos, que tome la dosis o no lo tome o tome doble. Por el paciente esté sangrando, pacientes ancianos. O sea, tendré que ir valorando bien. No es trombosis sinónimo de, si el paciente tiene TPs alterados, ¿cómo le voy a dar? Y siempre presento esta última diapositiva porque la única línea roja que existe entre los tratamientos antihipertensivos es la mezcla de un YECA con un ARA. Eso es lo único que no debemos mezclar, lo único. El resto siempre se puede mezclar unos con otros. Si hay algunas preferencias, las líneas verdes son lo que se prefiere. Calcio antagonistas con YECA o con ARA o con diuréticos. Los beta bloqueantes, los alfa antagonistas, y ya como que tienen una indicación un poco más restringida. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta tengo. Bueno, en el caso de la nefropatía, por ejemplo, la focal segmentaria, ¿cómo se podría hacer para evitar la recidiva cuando hay un trasplante renal de fondo que se ha hecho al paciente? Hoy día, por ejemplo, el niño que les contaba, este niño era una glomerulonefritis focal y segmentaria. Y la mamá, el niño tiene 7 años, y la mamá me decía, doctor, ¿le puedo dar mi riñón? Entonces es la misma pregunta que tú haces. Dice, doctor, ¿qué va a pasar con este tipo? La recidiva es entre el 50 y el 70%. ¿Qué significa? Que cuando venga un riñón, la probabilidad de que haga nuevamente una glomerulosclerosis focal y segmentaria es entre el 50, por lo menos el 50%. Entonces la mamá me decía, doctor, ¿le puedo dar? Le decía, nosotros no podríamos impedir que dones tu riñón, pero sí tendríamos que informarte que la probabilidad de que este niño lo rechace o termine por hacer la misma enfermedad es 50%. No hay manera de poder evitarlo. No hay manera. Hasta el momento, de repente en algún momento se encuentre algo porque no se encuentra la causa. O sea, ese niño podría hacer una recidiva. Pero yo le decía, es 50%, o sea, no te estoy diciendo 100%. O sea, 50% de probabilidades que sí lo haga, 50% de que no lo haga. O sea, ya queda en nosotros informarte y en ti como madre decidir qué vas a hacer. No hay manera hasta el momento de evitar que pueda ser una recidiva un paciente que ya se trasplantó. No hay manera. Hace poco había un profesor que su hermana le donó. El riñón le ha durado 2 años exactamente. Y actualmente de nuevo está en diálisis un profesor. ¿Alguna pregunta? Doctor, y en este caso, ¿no podría hacerse algún tipo de plasmaféresis? ¿Había visto en algún artículo? El problema es que aún no sabemos exactamente qué cosa es. Entonces, la plasmaféresis en ese momento te podría quitar los anticuerpos que tú tienes. O sea, la finalidad de la plasmaféresis lo utilizamos en las vasculitis. La plasmaféresis junto con la ciclofosfamida, hemos hecho en algunos episodios en el hospital, pero tiene la finalidad de eliminar los anticuerpos. O sea, se elimina el suero de la persona, se cambia por albúmina y por cloruro, de tal manera que el suero de la persona ha ido llevando todos los anticuerpos posibles. Entonces supone que en la persona se eliminó los anticuerpos, pero se eliminó en ese momento.
pero y después, y el otro año, y el otro año. O sea, en ese momento podría funcionar. Pero que eso ya definitivamente lo elimine la posibilidad de una recidiva de focal y segmentaria, usualmente no ha sucedido eso, ¿no? Ok, doctor, gracias. Muy bien. De todas maneras, comparto la grabación para sus compañeros. Muy bien, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Que les vaya muy bien. Nuestro doctor, muchas gracias. Suerte.